Saludos a todos, vamos a continuar con nuestro curso de programación para quinto semestre. Vamos a terminar ya con el bloque de programación utilizando el lenguaje de alto nivel con el tema de arreglos. Sí, ya el último tema del bloque y del semestre prácticamente. Los arreglos se pueden definir como una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Finita porque tiene un límite, tiene un número determinado de elementos. Yo puedo hacer un arreglo de 5 elementos, de 10 elementos, de 6 elementos, de 10, etcétera, pero tengo que establecer de cuántos. Homogénea porque tiene que ser el mismo tipo de datos. Yo declaro un arreglo que contenga 5 elementos de tipo entero o un arreglo que tenga 5 elementos de tipo doble o de tipo carácter. No puedo declarar un arreglo que los elementos sea uno un entero, otro un doble, otro un carácter, otro un string. No puedo hacer eso. Tienen que ser todos string, tienen que ser todos carácter, tienen que ser todos doble o tienen que ser todos entero. Ordenado porque en el arreglo todos tienen una posición determinada en el arreglo. En Java empieza desde la posición 0. Entonces, si yo tengo un arreglo de 5 elementos, ahorita lo vamos a ver gráficamente, las posiciones van a ser 0, 1, 2, 3, 4 y van a estar guardados en ese orden. Si yo quiero saber el elemento 3, pues tengo que ver en qué posición está y sacarlo porque está ordenado, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con ordenado, se determina el primer, el segundo, el tercer, el cuarto elemento, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de arreglos, nosotros vamos a ver nada más unidimensionales, ¿sí? Hay otros que son matrices, otro tipo de cosas, pero nosotros vamos a ver solamente arreglos unidimensionales, que prácticamente es una lista de elementos. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita, una lista de 5 números, una lista de 10 números, una lista de 6 nombres que sean palabras, una lista de 5 letras, ¿sabes? De 5 caracteres, de 20 letras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces son variables, todas del mismo tipo, de nuevo con esto, todas del mismo tipo, y se va a hacer referencia por un nombre común. O sea, yo a ese arreglo le voy a poner un nombre, ¿sí? Vamos a ver una situación para tratar de entender un poquito mejor de qué manera nos ayudan los arreglos. Supongamos que yo tengo que hacer un programa donde pida 5 números y los escriba en pantalla. Aquí tendré que primeramente declarar los 5 números, ¿sí? Si lo hacemos de manera normal sin los arreglos, entonces el tipo de dato va a ser entero y luego primer número, segundo número, tercer número, cuarto número, quinto número. Y luego para pedirlos, pues escribe el número, escribe el número, escribe el número, escribe el número, hasta que escriban esos 5 números y leer, ¿verdad? Leer número, leer número, leer número. Y luego para escribirlos en pantalla, pues otra vez, system.out.println, el primer número, system.out.println, el segundo número, el tercer número, el cuarto número, el quinto número. Ahora, aquí nada más son 5 números. Imagínense que tuviéramos una lista de nombres de alumnos como en la escuela, donde son 100, 200. Entonces, imagínense lo engorroso que poner primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, cuarto nombre, quinto nombre, hasta el 100. Y luego aquí leer primer nombre, leer segundo nombre, leer tercer nombre hasta el 100 y luego acá escribir primer nombre, escribir segundo nombre, luego hasta el 100, hasta el 200 según, pues sería algo muy tardado, muy engorroso y muy etcétera, etcétera. Entonces, aquí es una situación nada más donde estamos trabajando con 5 variables de tipo entero, las pedimos y las escribimos y ya es algo engorroso, ¿no? Entonces, para eso nos van a ayudar los arreglos, ¿sí? Va a ser lo que vamos a hacer, en vez de eso que estaba arriba, vamos a hacer una lista de tipo entero de 5 números. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que declarar el arreglo, es decir, ponerle el nombre al arreglo y decirle de qué tipo de dato va a ser, ¿sí? Entonces, la sintaxis para declarar arreglos es tipo de dato, corchete, el nombre que le vamos a poner al arreglo, igual a new. Repetimos el tipo de dato, tenemos que especificar el tipo de dato y el tamaño del arreglo, o sea, cuántos elementos va a tener. Aquí en el ejemplo vamos a hacer un arreglo de tipo entero, se va a llamar números, este es el nombre.
Si fueran a hacer edades, pues aquí le puedo poner edades. Si fueran a hacer calificaciones, pues aquí le puedo poner calificaciones. Este es el nombre. ¿Cómo se va a llamar el arreglo? ¿Sí? Les decía en trabajos anteriores, bautizarlos, ponerles un nombre. A eso se refiere declarar, ¿sí? Siempre que escuchen la palabra declarar variables, en este caso la variable es un arreglo, significa ponerle nombre, ¿sí? Bautizarlos y decir también, obviamente, de qué tipo de dato es. Igual new, int, ¿sí? Porque es de tipo entero. ¿Y cuántos elementos va a tener esa lista? 5. Esa lista va a tener 5 números, ¿sí? Repito, no puedo poner aquí entero y acá doble, no puedo poner aquí char y aquí entero, no, si aquí es entero, aquí es entero, si aquí es char, aquí es char, si aquí es string, aquí es string, sí, ojo con eso, porque se han estado teniendo varias dudas en ese detalle y no hay que confundir, todo tiene que ser el mismo tipo de dato. Bien, cuando nosotros declaramos este arreglo, el arreglo se llama números y aquí tiene 5 elementos. El arreglo lo vamos a ver como la tablita, ¿sí? Son 5 cuadritos. Ahorita están en blanco porque todavía no ha pedido ningún número, todavía no ha escrito ningún número. Los números que están abajo son las posiciones. Esta es la posición 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4, ¿sí? Este número de abajo indica la posición. No está indicando el valor de la casilla, no. Está indicando la posición, ¿sí? Ok. Entonces ahora vamos a ver cómo lee la posición de un arreglo. Tenemos que poner el nombre del arreglo, la posición que quiero leer, las palabras readernets y el tipo de dato. Int, entero, char, carácter, string, palabra o doble decimal. ¿Sí? Esos tipos de datos ya nos lo vamos a ver bien. Aquí en el ejemplo, el arreglo que yo declaré anteriormente se llamaba números. Si yo le hubiera puesto edades, pues aquí tendría que ser edades. Si yo le hubiera puesto calificaciones, pues aquí tendría que ser calificaciones. Y es el nombre que yo le puse. ¿Cómo lo bauticé? Ahora, quiero leer la posición 1, ¿sí? Readernets, en este caso int, porque es entero. Y abrimos y cerramos corchetes, ¿sí? Ojo, aquí pongo la posición, aquí no, ¿sí? Aquí es donde pongo la posición, aquí no. Entonces, suponiendo que yo, cuando me decían, escribe un número, y yo escribí el 50, entonces lo que está haciendo esto es que en la posición 1 está guardando el 50, ¿sí? Posición 1, el número que guardó es el 50, ¿sí? Si yo aquí le dijera números 3, readernet sin, yo decía, escribe un número, y escribiera el 80, entonces, en la posición 3, aquí guardaría el 80, ¿sí? Esta es la posición donde lo va a guardar. Están ordenados, pero yo le tengo que decir dónde. Si yo le digo aquí en la 0 el 30, entonces aquí en esta posición guardaría el 30, ¿sí? Tiene que quedar bien claro eso, ¿sí? Hasta que se entienda. El número que quiero guardar, ¿en qué posición? En la 0, en la 1, en la 2, en la 3 o en la 4, ¿sí? Son 5 elementos, pero Java empieza a contar de la 0, por eso es 0, 1, 2, 3, 4. En total son 5 elementos, pero empieza a contar del 0. Ok, ahora, para escribirlo en pantalla es prácticamente igual que lo que acabamos de hacer. System.println, aquí puedo poner un mensajito, el número es más el nombre del arreglo y la posición que quiero imprimir. Como ahorita yo puse el 50 en la posición 1 y quiero escribir ese 50, entonces ya le digo system.println, el número es más del arreglo números el que está en la posición 1. ¿Cuál está en la posición 1? El 50. Suponiendo que yo ya leí los de la posición 0, los de la 2, los de la 3, los de la 4. Si yo quisiera escribir 9, pues le tendría que poner el número es más números de la posición 4. ¿Por qué el del 4? Porque el 9 está en la posición 4. Si yo quisiera escribir el 3, pues yo le tendría que decir del arreglo de números la posición 2. ¿Por qué en la posición 2? Porque en la posición 2 está el número 3. ¿Sí? Entonces hay que tener ojo con esto. El número que está guardado en cuál posición.
o la letra o la palabra, ¿sí? Porque van a hacer ustedes arreglos de palabras, de caracteres, de letra. Bien, entonces, basándonos en el ejemplo que acabamos de hacer anteriormente, donde yo quiera pedir 5 números y escribirlos en pantalla, esto sería el código, ¿sí? Acuérdense importar su clase, ¿sí? Esta es la escáner que nos sirve para leer en el teclado, ¿sí? Para introducir datos en el teclado. Entonces, primero que nada es eso. Ahora, aquí declaro el arreglo de tipo entero que se va a llamar números y que va a tener 5 elementos, ¿sí? Si fuera de 10 elementos, pues aquí pongo el 10. Si fuera de 15, de 20, pues aquí pongo el 15 o el 20. Sí, depende el número de elementos que quiero que tenga mi arreglo. Y luego ya lo que va a hacer el programa, se pedirán 5 números y después se imprimirán en pantalla. Tanto para leer los números como para escribirlos, vamos a utilizar una estructura repetitiva. La más común, por la simplez de cómo se escribe, es for. Si ustedes quieren utilizar while o do while, también lo pueden hacer sin problema, ¿sí? Pero si lo quieren hacer con for, también lo pueden hacer con for. Si ustedes me dicen, maestro, yo entendí más bien la estructura de control while, pues lo hacen con while. Si ustedes me dicen, maestro, yo entendí más bien con la estructura de control do while, pues lo hacen con do while. No hay ningún problema. Si ustedes dicen, profe, sí, yo la entendí más a for, o me quiero basar en el ejemplo que usted puso y lo quiero hacer con for, lo hacen con for. No hay ningún problema. Pueden utilizar cualquiera de las 3 estructuras de control repetitivas que vimos durante el ciclo. Ok. Aquí con for. Esta variable, la variable i, es una variable local. Ustedes le pueden poner C o D o la letra que quieran. ¿Sí? Es el nombre nada más de la variable, pero es muy común que le pongamos i. Ahora, ¿por qué la estoy declarando? Porque es el contador. ¿Cuántas veces va a hacer esto? Eso ya lo vimos en nuestra estructura repetitiva, ¿sí? Ahora, ¿por qué igual a 0? Porque como les dije, los arreglos los empieza a contar de la posición 0, ¿sí? Entonces, desde que la posición o el contador sea 0 hasta que sea menor a 5, va a incrementar esta variable. Aquí lo que hace es sumarle 1, ¿sí? Y ahorita va a valer 0 y cuando haga esto va a valer 1 porque le va a sumar 1. Luego va a valer 1, más 1 va a valer 2, luego más 1 va a valer 3. Este más quiere decir aumentar 1. O le pueden poner i igual a i más 1 y es lo mismo, ¿sí? Pero así es más simple de escribirlo. Luego, ¿qué mensaje nos va a mostrar en pantalla? Escribe el número. Número de la posición i, que primero es la posición 0, lee el número, ¿sí? Y luego va a aumentar y va a leer el de la posición 1, el de la posición 2, el de la posición 3, el de la posición 4, hasta que sean los 5 y ya va a almacenar los valores en el arreglo. Y luego este for de aquí abajo es para escribirlos en pantalla. Va a escribir primero el número de la posición 0, luego el de la 1, luego el de la 2, luego el de la 3 y luego el de la 4, ¿sí? Entonces aquí lee los 5 números y aquí escribe los 5 números, ¿sí? Básicamente es el código. Si fueran a hacer de caracteres, pues aquí ponemos char en todos lados. Si fuera a hacer string, pues string en todos lados. Si fuera a hacer doble, pues doble en todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les dije, tiene que ser el mismo tipo de dato. No puedo poner aquí char y aquí string, no puedo poner aquí int y aquí doble. No puedo poner aquí char y acá int, no. Tiene que ser todo el mismo tipo de dato, porque son datos homogéneos, ¿sí? Igual aquí, in. Si es doble, pues doble. Si es char, todos lados, ¿sale? También aquí al momento de leer. Entonces, ojo con eso. Bien, vamos a hacer primero los ejemplos prácticos para que vean. Aquí está sin arreglo con todo el código que les mostré. Lo voy a ejecutar para ver cómo
cómo se ejecuta el programa. Ahí dice que escriba el número, entonces escribo por ejemplo un 4, luego un 5, luego un 6, luego un 7, luego un 8 y luego lo que hace es escribirlos, ¿verdad? Escribe el número 4, el número 5, 6, 7, 8 y luego aquí los escribe, ¿sí? Esto sería de la manera normal como lo habíamos visto antes, sin arreglo. Aquí el detalle es que si fueran 10 números, pues imagínense 10 veces esto. Si fueran 100, 100 veces esto. Entonces es mucho código. Aquí lo vamos a ver ya con arreglos. En esta parte de aquí es menos código. Y además, si fueran a hacer 100 números, pues nomás le pongo aquí 100, 100, 100 y ya son 100. Y es el mismo código, mi código no aumenta. Si fuera a hacer 1000, aquí le pongo 1000, 1000, 1000 y es el mismo código, ¿sí? Son el mismo número de líneas de código. Sin en cambio, si aquí yo quisiera hacer 1000, pues tendré que escribir 1000 veces esto, 1000 veces esto. Aquí tendré que escribir 1000 variables. Por eso la utilidad de los arreglos, ¿sí? Es la practicidad de que nos ahorre líneas de código, nada más poniéndole cuántos elementos, ¿sí? Ok, entonces aquí está el ejemplo como se los expliqué y es exactamente lo mismo. Yo lo ejecuto, escribo el número 4, escribo el número 5, escribo el número, pongo un 7, pongo un 8 y luego los escribe. El número es 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en vez de todo este código, nada más este código y ya. Así de fácil. Si quiero que sean 10 elementos, voy a modificar aquí 10. En todo voy a poner 10, porque ahora quiero que mi arreglo sea de 10 elementos. Y con eso lo va a hacer 10 veces. ¿Sí? Vamos a checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, de esa manera, pidió 10 números y los imprimió en pantalla, ¿sí? Y solamente tuve que modificar el tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces, por eso, la utilidad de los arreglos. Aquí con nombres, nada más lo único que cambia es el tipo de variable. Aquí también son 5 nombres, pero ahora son de tipo string. Entonces pongo string a todos lados. String aquí, string aquí. Aquí también pongo acuérdense que aquí para leer es netsline. Sí, en vez de netsin es netsline. Porque voy a leer palabras o líneas de caracteres, por así decirlo. Entonces, lo único que sí se conserva en entero es el contador, porque este es un contador, este está contando cuántas veces, ¿sí? Esto es aparte, cuenta cuántas veces le va a dar vuelta al for, ¿sí? Le va a dar vuelta 5 veces, empezando del 0, ¿sí? Y en caracteres igual, lo mismo, nada más ponemos char, aquí acuérdense que es char y entre paréntesis el 0, ¿sí? Y en el for es igual, del 0 hasta que es menor que 5, para que haga 5 veces la vuelta. Aquí pediría 5 letras. Voy a hacer el de los nombres. Entonces escribo el nombre: Alfonso, Pedro, Juan, Lupita, María, ¿sí? Entonces ahí leyó los nombres y los imprimió en pantalla, ¿sale? Ahora lo vamos a hacer con las letras. Escribe la primera letra, la letra A, la letra B, la letra R, la letra T, la letra I, y luego las escribe, ¿sí? Leyó 5 letras y luego las escribe. Igual, si fuera a ser de 10, pues aquí 10, aquí 10, aquí 10. De 20, pues 20, 20, 20 y así sucesivamente, ¿sí? Prácticamente eso es lo que van a hacer en sus programas, ya están asignados. En la parte teórica, pues es contestar esta parte de aquí que viene en el libro y que viene,
en las diapositivas que les acabo de poner, y luego hacer un programa. Aquí vienen 3 ejemplos, nada más van a ser uno, aquí están asignados. Por ejemplo, un programa que lea 10 números, ¿sí? O 10 nombres o 10 letras, nada más es cambiar el tipo de dato y cuánto, ¿sí? Aquí viene cada quien asignado su programa, ya les expliqué cómo. Entonces, pues eso sería para esta semana. Aquí está ya la actividad en el Moodle con las instrucciones. Hay que subir su trabajo igual como las han estado enviando. Y bueno, pues eso sería todo por esta semana, por este video. Y nos vemos pues ahora sí que en las evaluaciones finales. Que tengan muy buen día. Saludos a todos.